Hola, hola, este es el día que yo, el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, querida familia? Les saludo con mucho amor en el nombre que es sobre todo nombre. Yo soy el pastor Juan Córdoba y yo sirvo a la iglesia del Cuerpo de Cristo en la ciudad de Nueva York. Me da mucho gusto saludar en esta hora del día para continuar nuestros estudios sobre estos cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo por 2 años ya. Nos encontramos al presente en el inicio de estudiar todas las cartas del apóstol Pablo, que son 14 de ellas. Digo 14 porque yo considero que la carta de los hebreos fue también escrita por el apóstol Pablo. Esto lo trataré de comprobar cuando lleguemos a las epístolas a los hebreos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este día que tú has creado para tu gloria. Gracias por la oportunidad que me concede de poder estudiar tu palabra con tus hijos. Da gracias a los oyentes y permíteme, Señor, expresar tu palabra tal como está escrita. No me permita desviarme ni a diestra ni a siniestra. Manténme en el carril de la correcta interpretación de las Escrituras. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, familia, pues nos encontramos aquí en la carta del apóstol Pablo a Roma, una iglesia que no fue establecida por él o fundada por él, como algunos erróneamente dicen, porque nadie puede fundar una iglesia si el Señor no es que, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que laboran. Al Señor sea la gloria en absolutamente todo lo que la iglesia hace. La carta de los romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió, se cree desde Corinto, después de muchos inconvenientes. A través del tiempo el apóstol Pablo expresaba su anhelo, su deseo de poder llegar, dice él, para compartir algún don espiritual, para gozarse con ellos, enseñar, predicar, etcétera. Pero por razones que solamente la soberanía de Dios conoce, él no se le hizo posible llegar allá. En este capítulo 12, que vamos a estudiar en breve, quisiera dar algunas notas de introducción, porque no queremos apresurarnos y tampoco queremos ir demasiado lento. Queremos ir al paso de las mujeres y los niños, como dice la Biblia. Queremos tratar este capítulo con mucho cuidado, con mucha pausadamente, y queremos hacerlo de tal manera que podamos ser edificados. Le voy a mostrar la manera que la epístola, el enfoque que se le puede dar a la epístola a los romanos, y se lo voy a resumir de la siguiente manera. Permíteme ver aquí mis notas por un momento. La carta a los romanos, pues se puede mirar de la siguiente manera. El capítulo 1 a 17, él da una introducción. El capítulo 1, él trata con el pecado. Capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. La primera parte trata de la necesidad de ser justificado. Que por cuando todos pecaron, judíos, gentiles, paganos, todos están bajo la ira de Dios. Entonces, es decir, que si el hombre está apartado de Dios, ¿de qué manera el hombre regresa a su Creador? ¿De qué manera el hombre responde a esa pregunta en el huerto edénico? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta que Dios le hace en realidad. En Adán, porque todos pecamos en Adán, el primer Adán, y todos somos justificados por el posterior Adán. Dios le hace esta pregunta al género humano: humanidad, humanidad, ¿dónde estás tú? Necesita mi justicia. Has pecado. Entonces, el capítulo 3, Pablo responde a esa pregunta.
¿Cómo es que el hombre que está apartado de Dios puede ser justificado? Entonces él habla de la justicia imputada. De la justicia imputada. Es una justicia foránea. Foránea significa que no está en el hombre. Yo te bendiga, hermana Nilda. Significa que Dios le atribuye esa justicia al hombre pecador. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21, él explica lo que es la justificación. Explica lo que es la justificación. Y él toma el ejemplo de Abraham, que Abraham, siendo un pagano, en tierra, en Ur de los Caldeos, es el primero en llamado hebreo, no judío, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, la palabra judíos, hebreo, significa el que cruzó. Es decir, le apodaron Abraham porque cruzó el río Éufrates de Ur de los Caldeos y pasó al otro lado. Y por eso le llaman Hebrit, que significa Abraham el hebreo, el que cruzó. ¿Okay? De judío viene por uno de los hijos de Jacob que vino de la tribu de Judá. Por eso es que muchos cristianos, incluyéndome a mí en mis primeros años, nunca me explicaron eso. Y por eso hay tanta confusión. Hebreo es una cosa, judío es otra cosa, israelita, o sea, cada cosa hay que definirla, hay que estudiar y hay que saber para no cometer burradas, como digo yo. Entonces, él explica lo que es la justificación. Capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. En capítulo 6 al 8, él dice cómo la justicia es impartida. Y ahora en el capítulo 6 tenemos una nueva posición en Cristo porque ya hemos sido justificados. Pero entonces, siendo justificados, estamos gozosos. Pero entonces encontramos que a pesar de ser justificados, tenemos una lucha interna, una lucha con el pecado. Constantemente tenemos una lucha. El hombre, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo es realista, dice, yo veo la ley de Dios, yo me gozo en esa justificación, veo a Cristo, pero encuentro que hay una ley en mí que me quiere arrastrar al pecado. Y cada uno de nosotros sabemos exactamente a lo que se refiere. Sentimos el pecado, nos atrae, nos traiciona. Pero no en el capítulo 8, él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que la fuerza para vencer el pecado yace en Cristo Jesús, descansa en él. En capítulo 9 al 11 vemos, se preguntarían, ¿y qué de Israel? Pablo habla de los gentiles y dice, ¿y qué de Israel? ¿Qué pasa con ellos? Él dice, bueno, ellos rechazaron a Dios, fueron desgajados porque desobedecieron. Y él le pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel, a quienes le dio la promulgación de la ley, los pactos, la promesa, los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y de quien vino Cristo? ¿Lo ha rechazado Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Solamente dice que lo que desobedecieron, algunas ramas han sido desgajadas y que nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en el olivo verde. Es un gran error para los cristianos que piensan, oh, Dios rechazó a Israel. Dios rechazó a Israel. Parece que no leen la Biblia. Dice que los que desobedecieron. Dice algunas ramas, no completas. Entonces se da cuenta de lo fácil que es caer en una falsa doctrina, la doctrina de reemplazo. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, la doctrina de reemplazo es que los dispensacionalistas y muchos cristianos dicen que Dios rechazó definitivamente a Israel. Eso es falso, 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 porque Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Ok, bien, él trata todo eso del capítulo 1 al capítulo 11. Ahora, el capítulo 12, el apóstol Pablo va a hablarnos a nosotros de la consagración y nos va a hablar del servicio. Ustedes lo van a ver cuando yo comience a leer el capítulo. Entonces en esto vamos a ver la consagración, un llamado a ser consagrado, un llamado a ser transformados
transformado y un llamado a funcionar o a servir conforme a los dones que el Señor nos ha dado a todos. Esto lo estaremos viendo. Claro, hoy no vamos a poder terminar esta clase. El capítulo tiene 21 versículos y yo quiero hacerlo de una manera pausada y en otra ocasión, el lunes posiblemente, continuaremos con la próxima parte. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 12, el apóstol Pablo va a tratar tres cosas. Del versículo 1 al 2, él va a hablar de la consagración y él habla de un sacrificio en un altar. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte de Romanos 12, del 3 al 8, él habla de que somos miembros, usted y yo, y todos que somos miembros de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Cuando yo estaba en mi primera iglesia, por 15 años, que era pentecostal, yo pensaba que nosotros solo éramos el pueblo de Dios, yo no conocía absolutamente nada. Pero en 1985, después de estar 15 años, yo di mi éxodo, porque Dios me estaba mostrando un camino más excelente. Eso no significa que todos los pentecostales están errados, hay cosas que no están bien. Como tampoco hay nada bien en toda la iglesia. La iglesia es un hospital donde todo el mundo está enfermo y solo Cristo es el que está sano. Entonces está claro que no hay una iglesia perfecta. El único perfecto es Jesucristo y cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, cuando Dios le muestra a usted algo, usted tiene que obedecer. Dios me mostró que a esos 15 años, gloria a Dios por todo, gloria a Dios por mi pastor Andrés Senki, que amo, lo vi hace 2 años, después de tantos años, que cumplió 94 años de edad y todavía está sirviendo al Señor en una iglesia allá en la Florida, gran varón de Dios, y todos mis hermanos de esa iglesia. Pero ya hace muchos años, desde 85, que el Señor me llamó desde jovencito a servir al Señor. Los que me conocen a mí, desde que yo estaba en la sociedad de jóvenes, saben mi testimonio de cómo desde joven servía al Señor y predicaba y enseñaba, y hasta el día de hoy, contra viento y marea, problemas, dificultades, enfermedades, etcétera, 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 el Señor me ha guardado a mí y le ha guardado a usted. Entonces eso es parte de ser cuerpo del Cristo, que el Señor trata con nosotros de una manera individual. Querido hermano, para Dios tú no eres un seguro social o una cédula. Para Dios tú eres una persona quien Dios tiene un propósito muy definido para ti. Entonces, sea que usted está en la iglesia pentecostal, en una iglesia presbiteriana, en una iglesia no denominacional, como en el caso nuestro, que yo no incorporé a la congregación a una denominación, porque ya viví eso por 15 años, y optamos nosotros no hacerlo. Entonces, pero yo respeto a todo hermano que está. Yo he predicado en todo tipo de iglesias y nos llevamos bien porque el mensaje es el mensaje. Después que uno se mantenga en la palabra, el mensaje no es denominacional. Los hombres son. ¿Te entiendes? Entonces, la otra parte es que somos miembros de una familia. Eso es el capítulo 12, del 9 al 3. Así que, y lo último, que somos soldados en una batalla. Habiendo tenido ese breve trasfondo, yo quisiera invitarle, mi amada familia, a que abra su Biblia a la carta de los Romanos, capítulo 12, para que comenzamos a leerlo juntos, Biblia a mano, con que escribir, tomar una nota, subrayar. Yo quisiera que veamos estos pasajes de una manera pausada, calmada, pero ir haciendo una exégesis o una correcta interpretación de estos versículos. Ya recuerda que Pablo ha explicado del capítulo 1 de Romanos al capítulo 11 todo lo que tiene que ver con el plan redentivo. Ahora Pablo dice, ok, a la luz de todo eso que Dios hizo, que somos pecadores, que estamos bajo la ira de Dios, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados,
que tenemos a Cristo como nuestro Redentor, que ya no es judío, que ya no es griego, que ninguna condenación hay para nosotros, no estamos en condenación, no estamos en condenación, que la obra de Cristo fue perfecta. A la luz de todo eso, ese trayecto del capítulo 1 al 11, entonces dice, así que, por lo tanto, por lo que hizo Dios, Él le dice, hermanos, mire cómo Él lo dice, no dice os mando, no, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Te lo dije, lo que Él hizo en los capítulos de 1 al 11. Todo eso son las misericordias de Dios. En otras palabras, Dios nos ha saturado de su misericordia. Dios nos ha bendecido con toda esa misericordia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esa? Amor con amor se paga, dijo alguien. ¿De qué manera vamos a responder? Vamos a reciprocar. Usted ama a su esposo. ¿De qué manera él le va a reciprocar? Amándole a usted como su esposa, siendo fiel, amándole, cuidándole, protegiéndole, proveyéndole. ¿De qué manera vamos a reciprocar un amor tan grande? Bueno, os ruego por la misericordia de Dios. Aquí viene ahora y él habla de un altar. Él habla de un altar y aquí viene el primer cuadro, el cuadro de un altar donde los animales en el Antiguo Testamento eran presentados vivos a Dios y eran matados, degollados minutos antes de ser sacrificados. ¿Está entendiendo? Los paganos, las religiones paganas mataban los animales a tiempo y luego venían con las carnes lo traían vivo por el tabernáculo, venían con las ovejas, con los corderitos, con las palomas y luego minutos antes lo presentaban a Dios como sacrificio vivo. Entonces aquí dice, de esa manera os ruego por la misericordia después de lo que Dios ha hecho, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Detengámonos. ¿Qué significa eso? En Romanos 6:13 habíamos estudiado que dice que nosotros debemos presentar nuestros miembros, es decir, nuestros miembros, ¿verdad? Los ojos, nuestros oídos, boca, manos, pies, los miembros. Pero aquí él va a una totalidad. Él dice, es una salvación total. Cristo se dio completamente por nosotros. Cuando Él estaba en la tierra, Él usaba sus manos para sanar. Él usaba sus oídos para oír a las personas. Él usaba su boca para prorrumpir en parábolas, sermones y enseñanzas. Pero en el Gólgota, Él fue presentado completamente en el altar del Gólgota. Bendito sea Dios. En la cruz. Ahora dice, ahora ustedes, que sois mis hijos, les pido que por esa misericordia que Dios bueno, yo me levanté esta mañana, no pude dormir bien, desperté a 2:30, me puse a escuchar un mensaje y luego me dormí 3 o 4 horas después. Entonces, Dios no me promete que yo voy a amanecer vivo. El hecho de que mis ojos se abrieron fue porque el Señor me permitió que mis ojos fuesen abiertos. Salí a caminar un poco, preparé algo de comer y ahora el Señor me permite este tiempo para comunicar la palabra. Eso es porque Dios lo permite. Eso es misericordia. Dios, desde que yo me levanté, ha derramado misericordia a granel en mi vida. En la tuya, querido hermano, seguro que sí. Muchas misericordias, Señor, te ha otorgado a ti, a tus hijos, a tu marido, a todos. Entonces, ¿qué debe ser? ¿De qué manera vamos a reciprocar? Amor con amor se paga. Bueno, presentando mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿De qué manera? De una manera santa,
porque los animales del Antiguo Testamento eran santificados. Nosotros, santos, porque somos apartados para Dios, agradable, a Dios le agrada esos sacrificios santos, y dice que es vuestro culto racional. La palabra culto racional, una traducción más correcta, que es nuestro servicio divino, que es un culto divino. En el Antiguo Testamento era un ritual, perdón, aceptado, pero no es como el nuestro. Nosotros no presentamos algo a Dios. Él dice que nos presentemos nosotros a Dios. Todo nuestro ser, absolutamente todo. Entonces, dice presentación de nuestros miembros en Romanos 6:12, 6:13 y presentación de nuestro cuerpo en Romanos 12:1. En Romanos 12:1. Es importante que todo tiene que ver con el altar. ¿Usted ha observado eso? Saúl fracasó en el altar porque se puso a hacer algo en el altar que no le correspondía, a ofrecer sacrificio que le correspondía a los sacerdotes hacer. Ahí fracasó. Caín fracasó en el altar porque ofreció sacrificios que no eran agradables a Dios. Cristo fue vencedor en el altar porque fue una ofrenda perfecta. Y ahora nosotros, su pueblo, somos llamados, cada uno de nosotros, a ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces, continuamos. Después de la consagración, viene una palabra que se usa en el Nuevo Testamento cuando Cristo se transfiguró. Ustedes recuerdan cuando Cristo fue, me parece que es en Juan 13, que fue con los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte, y se apareció Moisés y Elías, y dice que de repente se transfiguró delante de ellos, cogió transformación, una metamorfosis, un cambio total. Eso es lo que Pablo, por el Espíritu Santo, dice ahora. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo. Una manera de decirlo más correcto, no dejes que este siglo te dé su forma. Quisiéramos tener 4 horas para hablar cómo los cristianos dejan. Viene una moda, ahí van ellos. Viene una moda de danza y brincadera en la iglesia. Toda la iglesia ahora tienen grupos de danza. No grupo de oración, grupo de danza. Viene esto imitando el mundo. Viene música, hasta regatón cristiano, merengue cristiano, bachata cristiana. ¿Y qué es lo que no hay? El mundo, parte de la iglesia vive enamorada del mundo. Enamorada. Besando al mundo. Doblándose al mundo. Eso no le agrada a Dios, mis amados. Aquí dice que nos transformemos. Que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, dice aquí, no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo está aquí en el entendimiento. ¿De qué manera mi entendimiento va a ser transformado? ¿De qué manera mi entendimiento? ¿Cómo es que esta mente, que es inclinada al pecado, la oración, me ayuda a esa transformación? Para mí, después de ser creyente por 55 años, les digo que el elemento, no hay nada como la palabra de Dios para transformar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa para transformar. Por ejemplo, usted tiene una idea errada, un concepto equivocado, como todos los tenemos, y usted siempre procede basado en esa manera de pensar. Luego usted se pone un día a estudiar la Biblia y de repente
se detienen. Y ahí el Espíritu Santo da convicción a usted que lo que usted estaba practicando no le agradaba a Dios. Y dice, wow, yo no sabía que esto era pecado. Mira, yo he estado haciendo esto mal. Y dice, Señor, perdóname, que yo no sabía que esto que yo estaba haciendo era errado, era pecaminoso. Entonces, ¿qué acontece? Que ahí su mente es transformada, porque ya usted no va a practicar eso mismo. Me explico, usted no va a practicar eso. Entonces, ahí viene esa transformación. Ok. Dice entonces viene la transformación, es por medio de la renovación del entendimiento. Eso significa un cambio de mente. Si me acompaña por un momento a Efesios 4, sin apartarte de Romanos 12. Aquí en Efesios 4, algo que para el apóstol Pablo estaba bien claro. Lo primero que hay que decirle a un recién convertido, usted tiene que cambiar. Usted no puede ser la misma persona. Y una vez, una joven que ya es adulta, tiene ya creo que 50 y pico de años, yo vi una actitud en ella explosiva y yo me quedé sorprendido de su conducta. Entonces la mamá de ella me dice a mí, oh, hermano Juan, ella siempre ha sido así. Y yo le pregunté, ¿y cuándo ella se convirtió? Me dice a los 17 años. Oh, ella siempre ha sido así. O sea, que después que uno se convierte, uno va a seguir con la misma, siendo explosivo. ¿Usted me entiende? O sea, uno puede perder los estribos y explotar y pecar como Pedro. Yo no lo conozco. O como Juan, envía fuego del cielo que mate a esta gente. Pero Juan, usted no ve a Juan haciendo lo mismo. Usted no ve a Pedro de la misma manera. ¿Me explico? Uno tiene que cambiar, hermano. Entonces, mira lo que dice Pablo. Deja que Pablo lo explique, el mismo Pablo. Mira lo que dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es un mandamiento. Yo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que caminan en la vanidad de su mente. ¿Ve el asunto de la mente, la transformación de la mente? Teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí estábamos nosotros. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ustedes no pueden proceder de esa manera. ¿Usted lo ve? Usted no puede decir que soy cristiano y continuar mintiendo, robando, adulterando, un arrebato de ira, cólera. No. Si una persona continúa con esos patrones pecaminosos, esa persona no ha nacido de nuevo. Si continúa, escuché lo que dije, no dije si lo hace una vez o dos, no. Si continúa, si es su práctica, continúa, esa persona cree que es cristiana, cree que ha nacido de nuevo, pero en realidad no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Entonces, regresando, la renovación del entendimiento, un cambio de mente, Efesios 4, 17 al 24. Entonces, el resultado de eso es 1 Corintios 2, 16, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Vosotros, oiga esto, colectivamente tenéis la mente de Cristo. Wow, eso es una mente muy grande, pensar. Pero no, aquí en este sentido dice vosotros, no es uno solo, colectivamente. Debe haber unanimidad, o sea, a usted ser transformado, yo ser transformado, usted y usted. Colectivamente
anhelemos tener la mente. Por eso nos llama a la renovación del entendimiento. Nosotros dice, haya pues en vosotros este sentir. En inglés dice mind, que significa esa misma mentalidad de servicio, de abnegación, de no mirar por nosotros mismos, sino por los demás. Tenemos la mentalidad de Cristo. Y dice también, ahora en el versículo, dice, no conforme a este siglo, transformado por medio de la renovación de nuestra mente. Ahora aquí viene el porqué, propósito, para, con esa mente transformada, podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Mire la etapa. Dice, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Me doy a entender? O sea, al principio, cuando uno se convierte, uno no sabe en realidad si hay cosas, esta es la voluntad de Dios o no. ¿Me doy a entender? Usted es nuevo, entonces usted no sabe si eso es la voluntad de Dios o no. Entonces vienen las preguntas, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer lo otro? Entonces dice la Biblia que todo lo que no procede de fe es pecado. Yo quiero darle un ejemplo práctico. Si usted quiere hacer algo y usted no está seguro si es pecado o no, usted no debe hacerlo hasta que usted esté seguro que lo que va a hacer es bueno o es pecaminoso. Por ejemplo, anteriormente, digamos, usted salía a bailar con su marido a fiesta, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿será eso pecaminoso? Porque yo todos los viernes salíamos a bailar con mi marido y salimos acá. Me han hecho esa pregunta docenas de veces. ¿Qué usted piensa? Es con mi marido que yo voy a bailar. Ahora, ¿y dónde que usted va a bailar con su marido? En una fiesta. ¿Y qué pasa en esa fiesta? La gente ingiere alcohol, la gente se emborracha, la gente dice malas palabras. Entonces, ¿usted considera que eso es la voluntad de Dios, que usted siendo cristiano, usted continúe practicando esas cosas? Yo lo dejo para que usted lo considere. Es solamente para darle un ejemplo. Alguien dice, bueno, pero yo he visto gente americana que fuman. A mí me gusta fumar. ¿Es pecado fumar? Sí, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la primera vez que usted se puso un cigarro en la boca, usted comenzó a toser. El cuerpo está diciendo, eso es basura, eso no sirve. La nicotina es una droga y por lo tanto, sí, eso es pecado. Para dar algunos ejemplos. Para dar un ejemplo. Dios te bendiga, hermana Silva, sí. Claro que sí, hermana Silva. Está mal. Está mal. Usted puede brincar, danzar de alegría delante de Dios. Es mejor que usted esté en un lugar. Recuerde este versículo. ¿Cómo comienza el libro de los Salmos? Bienaventurado el varón, hombre o mujer, que no anduvo en caminos de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces es pecaminoso. Esas cosas son pecaminosas. Yo he observado, el Señor me salvó cuando yo tenía 16 años de edad. Entonces, yo he observado, han transcurrido más de 50 años desde mi conversión. Yo he observado en ese tiempo cuánto la gente temía pecar contra Dios, cuánto los creyentes luchaban por no pecar contra Dios, cómo los creyentes preguntaban, oraban, ayunaban. Pero hoy día es todo lo contrario. Hoy día,
cuántas cosas yo puedo practicar del mundo y continuar siendo disque cristiano, ¿verdad? Hay personas que dicen que son cristianos, que de ninguna manera esa persona es cristiana. Y tengo algunos de ellos en la iglesia donde yo soy pastor. ¿Está oyendo? Iglesia Cuerpo de Cristo. Si alguno de ustedes que profesa ser cristiano, la conducta de ustedes demuestran todo lo contrario. Eso lo he dicho en los mensajes, se lo digo en la cara, porque yo no tengo compromiso con ningún hombre. Es compromiso con la palabra. Entonces, si usted no se congrega, no colabora, no colabora con ofrenda, con diezmo, no evangeliza, no hace nada, va cuando le da la gana, entonces usted considera usted cristiano. Examínese, compadre. Examínese. Bien, ahora bien. ¿Están ahí? Bueno, algunos se van a desconectar, pero está bien, no hay problema. Con uno yo sigo adelante. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora, la transformación tiene que ver con la renovación del entendimiento, un cambio de mente que viene por la palabra, comunión con Dios. Entonces, ahora, él va a hablar aquí, en el versículo 3, él va a entrar a hablar de la función como miembro de un cuerpo. Note, esta mano tiene su función, mi mano izquierda. Esta mano derecha tiene función. Esta mano es más fuerte, la derecha, que la izquierda. Se ayuda mutuamente. Esta mano, mi hombro izquierdo, como yo tuve un accidente y este brazo fue fracturado, yo tengo todavía hasta el día de hoy, tengo una debilidad en mi brazo izquierdo. Pero mi mano derecha ayuda con más. Cuando voy a coger algo, tengo que hacer más fuerza en esta mano, porque esta mano es más débil. Se llevan muy bien, son muy amigas, me lavan mi cara, recojo los paquetes, son miembros de mi cuerpo. Cada uno de mis miembros trabaja en coordinación. Por eso el apóstol Pablo habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, ¿cuál es la función de cada miembro de mi cuerpo? Mi cabeza dirige todo el cuerpo. ¿Cuál es la función de mis ojos? Mi nariz, mis oídos, mi boca, mis pies, cada uno tiene una función diferente, pero que colabora para que este cuerpo vaya. Cuando voy a salir esta mañana a hacer una diligencia, mi mano no se quedó. Yo necesitaba mis pies para bajar donde yo vivo, tomar mi automóvil y las manos para conducir el automóvil. No protestaron mi mano y se quedaron acá. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir, no quiero ir. Y los pies dicen, no, me tengo dolor de pie. No, yo tenía que salir, porque es importante lo que tenía que hacer. El apóstol Pablo aquí va a hablar de que somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia desde el punto de vista local, la iglesia donde usted pertenece, la iglesia local. La iglesia de nosotros, que está en el Bronx, miembro del cuerpo. Y cada hermano que está escuchando este video en cualquier parte del mundo, usted es miembro en particular. Ahora, dice aquí el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, esto es Pablo, a cada cual que está entre vosotros. Esto va dirigido a cada persona. Que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Mantenga no se crea tener un concepto más alto. No te creas que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Cada uno piensa en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha repartido
a cada uno una medida de fe. ¿Para qué esa medida de fe? Bueno, el versículo 4, él lo va a explicar hablándonos de 7 diferentes ministerios por medio de dones espirituales. Ahora, déjenme decirle esto aquí a ustedes. La mayoría de los creyentes, cuando hablan de los dones del Espíritu Santo, ellos hablan de 1 Corintios 12, donde están los 9 dones del Espíritu Santo que menciona ahí. Profecía, lengua, interpretación de lengua, milagro, etc. Pero, oído acá, muy poco se habla de estos 7 dones que están acá, que son muy silenciosos. Usted sabe lo que eso muestra, que la iglesia tiene un entendimiento defectuoso para poder entender lo que son los dones del Espíritu Santo. Hay dones que no son verbales. Y porque la persona está siempre hablando y manifestando, cree el que tiene un don verbal, que habla, que predica, que enseña, que profetiza, cree que es superior a ese que aparentemente no dice nada. Yo quiero corregir esto y vamos a permitir que la palabra lo corrija para que usted tenga un entendimiento más claro. Él dice, porque versículo 4, tiene la Biblia abierta, ¿verdad? Romanos 12, 4. Él dice, porque de la manera que en un cuerpo, nuestro cuerpo, tenemos muchos miembros. Mire cuántos miembros usted tiene. Pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Está claro? No todos los miembros tienen la misma función. Los ojos son muy diferentes a los oídos, o a la boca, o a la mano. La mano no puede hacer lo que hace el ojo. Una persona que no tiene ojo, que es ciego o ciega, con el tiempo esa persona, la abuelita mía, en Santo Domingo, yo la visitaba, ella estaba ciega. Y ella se movía en la casa, ella sabía. Ella hacía todo. Como si ella se paraba de la mecedora, entraba a su dormitorio, ella caminaba hacia la cocina, al baño. Pero para hacer eso, ella necesitaba otros miembros, su mano y sus pies. Porque era ciega no significa que otros miembros no funcionaban. Espero que usted esté captando lo que estamos hablando. Entonces el apóstol Pablo continúa explicándonos, el apóstol Pablo como este extraordinario maestro lleno del Espíritu Santo y de la palabra, él está explicando. Y él dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿lo ve? Oiga esto, teniendo, ¿a quién le dice Pablo esto? A las iglesias de Roma, no era una sola, teniendo diferentes dones. ¿Quiénes tenían diferentes dones? Cada persona. Entonces, eso significa que en la iglesia, usted que me está escuchando, tiene por lo menos un don espiritual que Dios le ha dado. Mínimo uno. Pueden ser 2, 3, 4, etc. No acepte nunca decir, oh, yo no tengo algún don del Señor. Sería incorrecto. O incorrecto, como yo y un evangelista que digo, yo tengo todos los dones del Espíritu Santo. Prepotente y orgulloso. Bueno, para que alguien lo confronte y lo corrija. Usted no tiene ninguno de los 12 dones. Aquí dice teniendo diferentes dones. No dice teniendo todos los dones. Ahora, algo está claro, que Dios anhela que nosotros tengamos muchos dones. Claro, porque usted puede rendir más. Pero eso lo hace el Espíritu Santo soberanamente. En 1 Corintios dice que Dios distribuye como Él quiere, como Él sabe. Por ejemplo, yo no determiné, oh, quiero ser pastor, no.
yo quiero ser maestro de la palabra. No, eso el Señor comenzó a tratar conmigo cuando yo era jovencito y me gustaba leer la Biblia mucho y estudiar mucho la palabra. Y eso fue el pastor y el copastor observaron eso conmigo como joven y me canalizaron y me delegaron dar una clasecita a un grupo de jovencitos. Y ese fue el inicio de lo que a través de los años el Señor me ha permitido, por pura gracia, ser maestro de las Escrituras. Y me falta mucho. Y cada día tengo que aprender más y desaprender algunas cosas. ¿Okay? Esto es un proceso de aprender y desaprender. O sea, tú habías aprendido algo errado, viene la Biblia y dice, eso es, mira, eso, yo creía que tú eras así. No, eso no es así. Esto de esta manera. Entonces el Señor te ha corregido. Ahora, dice, no todos los miembros tienen la misma función. No todos son miembros de tu cuerpo, ni en la iglesia tampoco. Entonces, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, un equipo, un cuerpo. Aquí en mi cuerpo, muchos miembros, pero un solo, una sola persona, mucho. Pues una iglesia de 3,000, como el día de Pentecostés. O sea que hay iglesias en el mundo que tienen 50,000, 40,000 miembros, pero es un solo cuerpo. Dios no ve 50,000, Él ve un cuerpo. Ok, entonces dice, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Miembros, en otras palabras, que no debe haber contienda, debe haber armonía, ayudar. Si por ejemplo, usted es líder en su iglesia y usted nota a un hermano o una hermana que tiene ciertas habilidades y usted que es más maduro en la fe y conoce más, usted debe ayudar a esa persona. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted es maestro en su congregación o maestra en su congregación y es una hermana que usted la está observando y usted ve que esa hermana le gusta escudriñar las Escrituras y siempre abre la Biblia y siempre usted debe ayudarla a hacerse amiga de ella, o sea, varón, ¿verdad? Los varones, tratar de qué manera yo puedo ayudar. Yo conocí a un joven hace poco que está en este estudio y yo no tengo un potencial en él, yo se lo dije a él. Y yo lo invité aquí a mi casa para regalarle libros para ayudarle a él, porque ya ha comenzado a predicar. Entonces yo lo que hice para ayudarle, yo le regalé como 20 libros a él, que ya yo he estudiado, y yo quería bendecirle a él con eso. Yo estuve en un campamento participando de un retiro, y yo me llevé creo que eran como 20 libros, y yo se los regalé a diferentes personas para ayudarle. ¿Usted me entiende? Con el fin de darle alguna herramienta, diccionario, que esto, un estudio, buscando la manera de ayudar a esa persona. Ok. Ahora, dice, versículo 16, 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, la gracia es una gracia, es algo que no merecemos, ninguno. Dios me ha dado a mí, como creyente, cierta gracia. Cierta gracia. A mí no me gusta imitar a otros cuando yo enseño. Yo enseño como el Señor me dirige y como el Señor le place influir en mi vida para yo ser maestro. Yo no tengo que imitar a nadie. No imite a nadie. No sea muchos imitadores y habla, como yo he conocido. No. Con tu propia personalidad, con tu propia persona, con tu propio vocabulario, el Señor se agrada de ti. Tú eres única. Es como en una tormenta caen billones de copos de nieve y no son dos diferentes. Mire cuán variado es Dios. No imite a nadie. Be you. Be you. Sea usted. Entonces,
aquí viene él y menciona estos 7 dones. El primero que menciona es de profecía. Profecía, ¿qué es profecía? Algunos creen que profecía significa que usted va a profetizar, que si tú tienes, no estoy hablando de un profeta del Antiguo, como del Antiguo Testamento, que eran muy diferentes, ya no hay profeta al igual que lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces, el de profecía, Pablo lo define en 1 Corintios 14:3. Él dice que el que profetiza, dice, deja buscarlo para leérselo. Corintios 14:3. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia. Entonces, el que profetiza es alguien que, por la palabra de Dios, proclama la palabra de Dios. Ahora mismo, según un término bíblico, yo estoy profetizando, porque estoy enseñando la palabra de Dios, pero yo estoy profetizando de algo del futuro. Sí, los profetas tenían en sus mensajes hablaban cosas para el futuro, como Daniel, Juan en Apocalipsis, Ezequiel y demás. Me explico. Lo segundo que dice aquí es, dice que se use según la medida de fe, según la fe que Dios le da para llevar a cabo eso, el ministerio de el que profetiza. Ahora, no se autodenomine usted profeta. Hay personas que es que no temen a Dios. O la profeta tal más cual. Aquí dice el que profetiza, no está diciendo tú eres profeta. En el Antiguo Testamento habría ese término, el profeta Daniel, el profeta Habacuc, el profeta Ezequiel. Pero en el Nuevo Testamento, cuando la escritura ya han sido terminadas, y todo está en la escritura, no hay necesidad de algo nuevo. Si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Recuérdese eso. Si es nuevo, hay de algo nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no sea nuevo. Todo escrito está, escrito está, escrito está. Mantente la Biblia. Mantente la Biblia. Para que no caigamos en error. Luego dice, mira un segundo. Dice, segundo, o si de servicio. En servir, el servicio, viene la palabra diaconeo. Los diáconos servían, ¿verdad? Un diácono sirve. Diaconeo, servicio. Hay en la congregación, y yo he conocido esto en la iglesia del Cuerpo de Cristo, hay hermanos que nunca se paran al frente a hablar. He conocido muchos. Siempre están sirviendo. Sirviendo. No hay que estar diciendo nada. Sirviendo. Usted sabe cuál es la señal de un verdadero servidor, que no hay que decirle las cosas. Una cosa más terrible es que hay que estarle, ay hermano, hay que hacer esto, mira hermano, la silla hay que recogerla, acabamos de comer hermano, vamos a limpiarla, la gente se ya comiste, ya te va, como dice la expresión, ¿no? Siempre están sirviendo. No hay que estarle señalando, diciéndole ahí, no, se para a servir. Ahora, hay hermanos que tienen ese don de servicio, y ahora todos somos llamados a servir, todos. Usted ve una necesidad, digamos que en la iglesia usted ve una necesidad, algo que no se está haciendo. Bueno, usted puede hablar con el pastor y dice, mire, hermano pastor, yo veo aquí esto y lo otro, ¿qué le parece? Usted habla, consulta. No venga rápido a hacer cosas que usted no está autorizado o autorizada a hacer. Primeramente consulte para que no tenga problemas. ¿Entiende? Hay cosas que yo no debo hacer en la congregación. Aunque la iglesia a veces cree que el pastor tiene que hacerlo todo. O sea, todo tiene que ser pastor, todo. Tantas responsabilidades y el pastor tiene que hacer todo, de todo. Lo cual eso no es correcto. Entonces dice aquí, lo otro es el tercero, el que enseña en la enseñanza.
una importante responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Déjeme aclarar algo para que usted no tenga. Yo creo que Dios le ha dado a las mujeres dones de enseñanza, pero que una mujer, la Biblia no permite que una mujer sea pastora, y lo hay en los círculos secretos. No hay forma que usted tome la Biblia y diga que una mujer puede ser pastora, y yo sé que la hay. Yo he conocido muchísimas, y argumenta con uno cuando uno se lo presenta. Lea el Nuevo Testamento, usted nunca va a ver una mujer pastora. Pastores, plural. Pastores, oiga esto, pastores, presbítero y anciano, es lo mismo. Cuando usted ve la palabra pastor, obispo o presbítero pastoral, preferiblemente una pluralidad, más de uno. O a lo inversa, uno. Lo bíblico sería más de uno. Yo lo intenté porque yo sé que eso es bíblico una vez en la iglesia. Pero los que estaban ahí, lamentablemente, no dieron una talla, no correspondieron. Lamentablemente, no dieron una talla. Entonces, no tuve otra alternativa que continuar solo en ese sentido. Pero yo no quisiera continuar solo. Porque yo sé que la Biblia dice que sean más de uno. Yo espero que usted estudie eso y usted lo verifique. No creo, nada que yo le digo, lo crea. Busca la Biblia, examínelo. El que exhorta significa animar, aconsejar, motivar, exhortar. No, mi hermano, sí. Hermano, yo quisiera, pero no, mi hermano, tú puedes, prepárate, yo te exhorto. Sí, hermano, sí, claro que tú puedes. Ay, hermano, yo quisiera dar una enseñanza, pero es que yo no sé, yo como no estoy preparado. ¿Qué yo haría? No, que digo que sí, hermano, tú puedes, prepárate, ora, busca al Señor, busca un diccionario bíblico. Hazte buen amigo de un buen maestro en la iglesia. Escúchame este consejo gratis. Hazte buen amigo de un hermano o hermana que sea bien equipado y sé su colita para que te ayude, como yo lo hice con mi pastor y los maestros que el Señor me dio. Ok. Y acá estamos terminando. Entonces dice aquí, el que exhorta. Quinto, ¿qué tal del don de dar? El que reparte con liberalidad. Usted nunca ha oído eso, ¿verdad? El que reparte. Hay personas que se desprenden de lo que tienen por los demás. ¿Verdad que usted nunca ha oído de ese don? Ahí está. El quinto. El que reparte. Hay personas pudientes en la iglesia que tienen recursos. Hombres de negocio, mujeres de negocio, como Lidia, la vendedora de púrpura. Era muy liberal. Ella quería invitar a Pablo. Venga, que se llene mi casa. Aquí hay comida, aquí hay de todo. Liberalidad, no ser tacaño que restringe. Parte de lo que afecta a la iglesia es que hay personas que son cristianas y no les gusta dar. Se le hace difícil se le hace difícil a un diezmar, retienen los diezmos y la ofrenda. Entonces, o sea, si usted no se puede desprender de algo material, ¿cómo usted cree que Dios le va a bendecir a usted y lo va a usar a usted? Si usted, con la cosa de Dios, usted retiene, sabiendo que tiene y lo retiene. Ahora, número 6, el que preside, hay personas que presiden, los diáconos presiden, los pastores presiden, los diferentes liderazgos de la iglesia presiden una reunión. Dice aquí, el que preside tiene que ver con 1 Timoteo 3:4, tiene que ver con gobernar en ese aspecto. Número 7, el que hace misericordia, don misericordia, con alegría. Con alegría. Ahora, del versículo 9 al 13, y ahí nos vamos a detener, el apóstol Pablo no solamente dice que somos un cuerpo, sino también dice el apóstol Pablo que somos una familia. Un cuerpo, la imagen de un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Hermosísimo eso, porque armonía. El segundo aspecto es que dice que somos una familia. Hermosa metáfora. Piense usted en su familia. Su mamá, su papá, sus hermanos, hermanas, tío, abuela, primo, prima, tío, tía, etc.
le trae imagen hermosa de su familia. El amor sea sin fingimiento, dice Pablo. Y aquí nos dice cómo compartir, cómo comportarnos en la familia. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Ustedes, esto es en contexto de que la hizo una familia. Amémonos unos a otros, ayudémonos mutuamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Importante. Algo que requiere diligencia, no sea perezoso. ¿Qué requiere diligencia? Por ejemplo, si usted trabaja, secularmente usted trabaja, el jefe no va a permitir que usted llegue tarde. ¿Y por qué los creyentes llegan tarde a la congregación? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué usted tiene que llegar tarde? Yo no digo que yo vivo lejos de la congregación. El que más lejos vive somos nosotros. Entonces, yo me preparo temprano. Yo tengo una clase que dar. Y yo estoy ahí antes que los hermanos lleguen. Y ellos viven en el Bronx y yo vivo cerca de Long Island, en Queens. Esto requiere diligencia. Yo no puedo ser perezoso. Trabajar. Yo trabajé más de 37 años yo no podía ser perezoso. Yo tenía que coger tren, guagua, etcétera, para llegar a mi trabajo secular. ¿Qué? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿De qué manera se sirve al Señor? La palabra ferviente, hirviendo. No sirve a Dios. Ay, hermano, yo no estoy preparado, pero para la gloria de Dios. Así no. Ferviente en espíritu, con ánimo. Presto, porque para el Señor. Hirviendo con fervor, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su entendimiento, para la gloria de Dios. Dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. La palabra ferviente significa hirviendo, brillante, efervesciente. Eso es lo que significa ferviente, ¿eh? Esa es una característica del fruto del Espíritu. Y para concluir por hoy, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Es decir, tú sabes lo que es ser hospitalario. ¿A qué necesita? Que se quedase en su casa, no a vivir en su casa por un tiempo. Usted sea hospitalario, darle albergue, compartir su comida, un dormitorio, compartiendo, ser hospitalario. Ahora, si alguien es hospitalario con usted, tampoco crea usted que usted va a vivir ahí, le va a hacer carga. Si usted está en la casa ajena, no se siente ahí simplemente para que le sirva. Come y se para y se va y deja todo ahí tirado. ¿Usted me está entendiendo? No, usted se para, o sea, usted comió, esa persona le dio comida, le dio todo, usted se va y se sienta ahí en la sala a hablar. Y la familia que le está dando que está siendo hospitalario, tiene ahora, compró la comida, le cocinó la comida, le dio la comida, se la puso en la mesa, se comió, usted está sentado, como si se hubiese paralizado. Vamos a ser sabios, hermano, vamos a ser sabios. Si yo tengo una casa, como yo sé cocinar, me gusta cocinar, entonces yo brindo mi servicio, hermana. ¿Quiere que le pique ese pollo, por ejemplo? ¿Quiere que se lo sazone? ¿Quiere que le baje la basura? El cristianismo es práctico, no es malo domingo, aleluya, te adoro, y ahí se acabó todo. No, el cristianismo es práctico. Las ruedas tienen que pegar el pavimento y arrancar. Démosle gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha concedido de poder llevar tu palabra. Gracias te damos, Señor,
por mis amados hermanos, Marisa, Yadira, la hermana Nilda, todos los hermanos, muchos que luego en la noche estarán estudiando el hermano Matthew y lo demás. Padre, glorifícate, usa este estudio para tu gloria y para edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues nos reconectamos de nuevo. Hermana Mercedes, acabamos de terminar la clase. Lo bueno de estos estudios es que yo terminé y si usted no pudo llegar a tiempo, que usted estaba trabajando o no sabe a qué hora iba a estar, usted simplemente ahora en un minuto, usted lo ve tranquilo, lo vuelve y tome nota. Dios lo bendiga, hermano. Shalom. Mercedes, un abrazo a todos, de todo corazón, de parte de su amigo y su hermano Juan Córdoba. Hasta muy pronto, familia. Amén.